Bienvenidos a un episodio más de Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Hoy tenemos un tema súper especial y como el tema es especial, traímos a un invitado especial. Tenemos con nosotros al pastor Aris Pacheco. Él es pastor de iglesia, también es teólogo, es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista Dominicana y también es el encargado, coordinador del Instituto de Capacitación Laica de la Asociación Central Dominicana. El pastor con nosotros acá. Un placer, un placer. Un aplauso, pastor. Gracias. Vamos a ver si se activan. Un privilegio para mí estar con ustedes en este interesante programa. Yo sé que este espacio es dinámico, es de bendición, es de crecimiento y para mí es un lujo estar aquí con ustedes. Sí, lo que queremos es poner claro a la gente, pastor. Nosotros no queremos marearlo mucho. Venimos a hablar sobre claro. una de las creencias. Este segmento teníamos mucho sin lanzarlo y es Ponme Claro con la creencia. El día de hoy venimos con una creencia que tiene mucho debate en la vida cristiana en general, ¿verdad? Así que sí, es. Ricardo? Claro, Y es 100%. la ley de Dios. Y para empezar, pastor, vamos de una vez al fuego, ¿verdad? Claro. Juego de una vez. ¿Qué es la ley de Dios, pastor? Es una excelente pregunta. La ley de Dios es el conjunto de instrucciones y enseñanzas que Dios ha entregado y ha dado a su pueblo. Nosotros a veces circunscribimos el concepto de ley de Dios a los 10 mandamientos, pero quiero aclarar aquí que cuando hablamos de la ley de Dios en el sentido bíblico de la palabra, la Torá se refiere al conjunto de instrucciones que Dios ha dado, dentro de los cuales está el pacto de los 10 mandamientos. Sí. Dentro de la ley de Dios, dentro de la Torá, hay 613 mandamientos. Y de esos 613 mandamientos están los 10 mandamientos que tienen un lugar especial. Nosotros los cristianos solemos circunscribir o limitar el concepto de ley de Dios a los 10 mandamientos, pero es más que eso. Porque nosotros mismos creemos en la observancia o en la vigencia de ciertos mandamientos que no están dentro de los 10. Okay. De modo que cuando hablamos de la ley de Dios nos referimos a las enseñanzas o instrucciones que Dios ha dado a su pueblo para manifestar su carácter, para elevarlos a la semejanza divina, para que podamos imitarle a Él. Y en síntesis es una revelación de su amor, porque toda la ley se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. En ese sentido, por tanto, podemos decir que la ley ha sido dada como una expresión del amor de Dios para instruir y enseñar a su pueblo. Muy bien, entonces, ¿cuántos tipos de ley hay según la Biblia? Bueno, hay una diversidad de leyes en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, a los que actualmente le llamamos Pentateuco. Su nombre hebreo es la Torá o ley. Y estaríamos hablando de leyes rituales o de sacrificios. Tenemos las leyes morales, que son los 10 mandamientos. Tenemos las leyes dietéticas o de salud. Tenemos las leyes civiles o de justicia social y tenemos las leyes que tienen que ver con elementos de festividades, de agrarias de la tierra, cómo Israel tenía que tratar la tierra. Básicamente estamos hablando de esos 5 tipos de leyes que encontramos en el Pentateuco o la Torá. Pero es increíble porque usted menciona 5 y normalmente cuando le preguntamos a alguien cuántos tipos de ley hay, entonces solamente mencionan 2 y solamente se basan en la ley moral y la ley ritual. Y la ley ritual. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa porque a veces la mayor parte, cuando se habla de la ley, el conflicto suele ser en la vigencia de los 10 mandamientos versus la continuidad o vigencia de la ley ritual o ceremonial, y entonces se suele limitar la discusión ahí. Pero por ejemplo, las leyes dietéticas o de salud no están ni dentro de las leyes morales ni dentro de la ley de sacrificios o rituales.
Por tanto, yo no puedo dejarla fuera, es un tipo de leyes. De igual modo, hay algunas leyes que son civiles, que tenían que ver con la conducta del pueblo en un contexto histórico específico, que no eran rituales ni morales. Entonces, lamentablemente, a veces, repito, hemos limitado el concepto de ley. También, es bueno aclarar aquí, cuando hablamos de ley, a veces hacemos un uso, le imponemos un uso a la Biblia moderno de ley. Con ley a veces nos referimos a algo como rígido, algo que tiene que ver con una serie de cosas que hay que hacer o no hacer. Pero en la mentalidad bíblica, la ley tiene que ver más que con cosas que no hacer o hacer, con la revelación de Dios de cómo Él esperaba que su pueblo viviera en una relación apropiada con Él. Así que las leyes eran las orientaciones, instrucciones de Dios para convivir en una relación apropiada con Dios y con el prójimo. Para no perder el contexto, Ricardo, porque yo estoy aquí fundiendo. Ustedes saben que hay un meme que dice, yo tengo la mente como con 200,000 computadoras. Sí, y ahora mismo, que le pasa la cosita por encima. Se te fundió claro, la masa cefálica. porque el pastor acaba de decir que aparte de los 10 mandamientos, ¿hay cuánto más? 613 mandamientos. 613. A veces nos cuesta, Ricardo, cumplir 10. Los 10. Entonces, ya cuando tú me dices 613, yo voy a decir, no, mira, yo mejor. Usted se compromete, pastor, a hablar en otro episodio de esos 600. Pues claro, por supuesto. Vamos a dejarlo ahí en pausa. Porque ahora yo quiero saber. Señores, sigan a Ponme Claro para que cuando hablemos de eso, usted esté alerta de eso, porque hasta yo quiero aprender. Sí, porque 613 mandamientos donde nosotros conocemos 10 a Chepa y no obstante a No eso quieren también, abolir alguno, ¿verdad? de esos 10 No lo quieren limitar. no lo quieren, y no obstante a eso también se nos hace complicado cumplir esos 10. Imagínense 613 mandamientos. Ay, papá ahora. Dios. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, siendo que como el mundo cree, esos mandamientos están abolidos, pastor, ¿por qué no también se abolió la ley moral? Porque si todos esos mandamientos se abolieron, lo que es la ley ceremonial, la ley de la salud, la ley civil, ¿por qué entonces 10 específicamente siguen vigentes? Es interesante tu pregunta, pero yo voy a decir algo aquí también que puede resultar extraño para muchos oyentes también, y es lo siguiente. Póngalo claro. Ningún mandamiento está abolido. Ay, Dios mío, padre. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es lo que usted está Ahora es que diciendo? Luis está fundido. Ahora sí es verdad. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Ni Michael, los en edición, ponme mandamientos ni las leyes ceremoniales se abolieron. No se abolieron. ¿Cómo así? Alcanzaron su cumplimiento algunos. ¿Cuál es la diferencia entre abolir y alcanzar un cumplimiento? Si quiere usar un término moderno, caducar. ¿Cuál es la diferencia? O abolir es cuando se emite un decreto de que eso ya no sirve. Eso ya está derogado. Sí, se derogó. Pero Dios nunca ha derogado ninguna de sus leyes, sino que gran parte de sus leyes apuntaban a una realidad mayor y cumplieron hicieron una transición de una forma a otra. Me explico. Las leyes de los sacrificios apuntaban a un sacrificio mayor y perfecto. Eran una sombra del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Cuando el sacrificio perfecto llega a la cruz y cumple la ley, la cumple no solo en el sentido de que la vivió y la obedeció, sino que ahora Él es la nueva forma de esa ley. Es como si hay una transición de el cordero físico que se mataba, ahora un cordero humano que es Jesucristo. De modo que no es que la ley dice ya esta ley no va, sino que ahora alcanza un cumplimiento perfecto y continúa en la persona y la obra de Jesucristo, que es mi cordero. El antiguo Israel necesitaba un corderito para hacer intercesión y sus pecados sean perdonados. Yo sigo necesitando un cordero, ahora no un animalito, sino el verdadero cordero. Entonces la ley no se abuele, sino que ahora tiene un nuevo alcance y una dimensión más amplia. Pasa como a segundo nivel. De igual modo, había leyes que no la podemos observar hoy en el contexto presente porque no son aplicables debido a que fueron dadas en un contexto histórico específico a Israel. Y esas leyes dentro de ese contexto histórico tenían un propósito. Entonces no es que ya se abolieron, sino que alcanzaron o más bien no que alcanzaron, sino que su cumplimiento estaba sujeto a ciertas circunstancias. Una vez que esas circunstancias no están, no se pueden aplicar u obedecer. Entonces, parte de esas leyes tenían que ver con la tierra de Israel específicamente. Por ejemplo, Dios dio algunas leyes que tenían que ver con ciudades de refugio para los que huían después de, sin querer matar a alguien, y tenían que huir a ciudades específicas. Pero hoy no hay ciudades de refugio, así que eso no se puede cumplir.
Así Tremendo, que tremendo. en ese sentido, hablar de abolir es una idea ajena a la Biblia. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 5, no penséis que yo he venido a abolir la ley o los profetas. Cuando él dijo ley o profetas, no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando ley y profetas. Esa era la división en que los judíos veían el Antiguo Testamento. La ley, la Torá o Pentateuco. Los profetas, los demás libros que estaban después del Pentateuco. Entonces, cuando Jesús dice, no he venido a abolir la ley de los profetas, se está refiriendo a la totalidad de la Torá. Él no vino a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, es importante que captemos esa idea. De manera especial, los 10 mandamientos son los que menos han sido abolidos o caducados porque son leyes morales cuyos principios son de una aplicación universal, general, que no dependían de la tierra de Israel, que no dependía de una circunstancia histórica específica, sino que son principios de aplicación universal. Es decir, usted me está diciendo que esa ley moral existe desde antes de nosotros básicamente existir. Claro, y mucho antes de Israel. Tremendo, antes de Israel. Tremendo. Cuando hablamos de que la ley existía antes de la creación, debemos entender también que lo que existían era los principios de la ley, más que la letra de la ley. Por ejemplo, es obvio que en el cielo no hacía falta un mandamiento que decía no cometerás adulterio, porque no había matrimonio en el cielo. Entonces, exacto, obvio, pero sí estaba el principio fundamental que es el amor y la obediencia, la fidelidad, la justicia. Esos principios estaban en su germen en el cielo y se manifestaron en el Edén, y ya cuando fueron dados en el Sinaí, aún ahí Dios contextualizó los principios eternos de la ley a la condición del pueblo de Israel. Por ejemplo, hay un mandamiento, el mandamiento que nosotros más adelante vamos a ver del sábado, sí, que dice que no hagas obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu extranjero. La palabra siervo ahí es literalmente esclavo. uh-huh. ¿Por qué habla de siervo o esclavo? Porque en el contexto del tiempo de Israel, la esclavitud todavía existía. Dios la reguló y la modificó, pero existía cierta servidumbre que no es el concepto de siervo, de que alguien trabaja para mí. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, Dios también adaptó los principios de la ley y de los mandamientos a la situación histórica de Israel. Porque Dios es un Dios que se adapta, o más que se adapta, se desciende a la condición del pueblo para elevarlos. Tremendo. Aquí entra algo que me llama mucho la atención, pastor, y es que siendo entonces que esa ley a la que usted se está refiriendo está vigente, ¿para qué entonces yo necesito la gracia? Porque antes la ley era lo que me conducía, básicamente lo que me mantenía en Dios, lo que me mantenía en la esfera de santidad, pero ahora está la gracia, que cuando yo estoy bajo la gracia ya yo no tengo que observar la ley. Excelente. Entonces, ¿qué relación tiene la ley y la gracia entonces? Muy buena pregunta. Para eso deberíamos analizar cuál es la función de la ley, porque la función de la gracia y la función de la ley son diferentes. La función de la ley nunca fue dada como una herramienta de salvación. Nunca fue dada como un instrumento para que el pueblo se salvara ni estuviera al nivel celestial, sino que la ley eran las instrucciones para que el pueblo entendiera cómo vive aquel que ha sido liberado. Noten que los 10 mandamientos fueron dados y la ley como tal a Israel después que fueron libertados de Egipto, Sí. apuntando a que primero fue la gracia y luego la obediencia. Tremendo. En este sentido, ¿cuál es la relación entre la ley y la gracia? La gracia es el favor que no merecemos que Dios nos da para salvarnos. Es una decisión divina de tomarnos aún en nuestra condición de alejamiento y darnos la oportunidad de venir a Él. No por algo que hayamos hecho, no por algo que hayamos cumplido, no por algo que hayamos negociado, sencillamente por algo que Jesús hizo en la cruz. La gracia se sustenta en el hecho de que alguien pagó un rescate por mí. No se sustenta en el hecho de que es gratuita y simplemente a favor de todo el mundo, sino que se garantizó por el hecho de que alguien murió y pagó lo que yo no podía pagar. Una vez que ya la gracia es dada y yo acepto voluntariamente a Cristo, la ley es la herramienta para decirme, mira cómo vive un salvo. De modo que los mandamientos morales siguen vigentes por el hecho de que el mismo Jesús nos orientó diciendo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo guardo los mandamientos no como un sustituto de la gracia ni para salvarme, sino porque he sido libertado y salvo por la gracia, entonces decido obedecer a mi Señor voluntariamente. Entonces Tremendo, podemos decir que la ley nos muestra el pecado y la gracia nos salva del pecado. Excelente.
Está buena esa declaración. Wow, está buena. Yosan. Yo quiero también decir algo aquí. Pero Yosan merece un jugo. Oye, Espérense. Espérense. Wow. Wow, Yosan. Ante el público va a ser bullying. Dios ¿Qué mío. es eso? Realmente el cerebro ahí Bajó duro, sí, bajó bajó duro. duro. Pero yo quiero aclarar que hay muchos cristianos que andan diciendo no, porque ustedes son del Antiguo Testamento que estaban bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia y que por eso estamos. Es bueno que entendamos que la gracia no es un asunto del Nuevo Testamento. La gracia se manifiesta más claramente en el Nuevo Testamento, pero la gracia siempre ha existido desde el Antiguo Testamento. No había dos formas de salvación. Una como se salvaba en el Antiguo Testamento por la ley, entre comillas, y otra como se salva la gente en el Nuevo Testamento por la gracia. No, siempre ha habido una sola forma de salvar. La gracia de Dios y la misericordia de Dios. Amén. Y siempre la ley ha sido el elemento para que los salvos la obedezcan. Tremendo, tremendo. Bien, pastor. Yo quisiera decir algo a la audiencia. Miren, nosotros ahorita mencionamos que el pastor es licenciado en teología. Las personas que estudian teología dedican años de su vida al conocimiento tanto de la Biblia como también de Dios. Es decir, hay personas que simplemente vienen y te dicen, no, que esto y lo otro, que no estamos bajo la ley, no, que esto la Biblia no es así, esto que no es así. Pero cuando tú le preguntas, ¿hasta dónde tú has estudiado la Biblia? Te dicen, no, porque eso yo lo escuché. No, de eso no se trata. Se trata de Así usted es. enfocarse, estudiar la palabra de Dios y ver qué Dios quiere decirte por medio de su palabra. Y las personas que estudian teología, por lo menos en el proceso que lo estudia el pastor en la Universidad Adventista, son personas que se centran durante 5 años y hasta más de su vida a un estudio profundo de la palabra para entenderla, comprenderla, analizarla, debatirla y también poder explicarnos Eso estos es así. asuntos así. Así que seguimos allá, vamos allá. Sí, señores, invitarles a seguir a Ponme Claro Podcast. Yo sé que te está gustando este contenido. Yo sé que ustedes están encantados y fundiendo igual que yo con este contenido. Suscríbase a este canal y Eso búsquelo es ahí gratis. mismo. Yo sé que usted lo está viendo en la televisión, búsquelo o pause esto. Búsquelo en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estamos en Spotify. No te voy a decir en cuál lo tratamos porque Ricardo ya me está mirando mal. Sin embargo, continúen disfrutando de este contenido cristiano que yo sé que va a ser de bendición para ti y tus acompañantes. Bien, entonces, pastor, una pregunta. ¿Podemos ser justificados por la ley? No. Y si quiere que abunde a la respuesta. Abunde, claro. No, pero eso porque así, aquí venimos a hablar claro. No, porque fue una pregunta cerrada. Así Hay un que hermano que le va a gustar esa pregunta. Di que, ábrame esa pregunta No ahora. somos justificados por la ley. Hay gente que le está dando mente a eso ya. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. La Biblia es clara al decir que la fe y la sola fe es la que nos justifica. Aún dentro de nuestro contexto eclesiástico hay mucha gente que cree que es fe más obras. Tú preguntas en cualquier iglesia, ¿por qué somos justificados? ¿Por la fe solamente? ¿Por la fe y las obras o por las obras? Y la mayoría de la gente te va a decir fe y obras. Pero la realidad es que la Biblia es clara al decir que somos justificados solo por la fe y salvos por la gracia. En ese sentido, las obras son la evidencia de la justificación. No hay una genuina justificación por la fe si no hay evidencia de obras. Okay. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Ahora bien, las obras no nos justifican. Dice Pablo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Lo dice, es categórico al decirlo. En ese sentido, ninguna ley, ninguna obediencia estricta de la ley me va a justificar delante de Dios. Eso puede rayar en el legalismo, porque hay dos extremos, señores, que tenemos que evitar. Claro. Como hay mucha gente en el mundo cristiano que menosprecia la ley, por otro tenemos muchos que resaltan tanto la ley, que piensan tanto en la ley, que son legalistas. Entonces, no es una cosa o la otra, hay que ser equilibrado. ¿Cómo se puede lograr eso, pastor? El equilibrio es entender el lugar de cada una de las cosas. Número uno, una vez que yo entiendo cuál es la función de la ley y que a partir del Nuevo Testamento Dios ha dado su Espíritu Santo para que la fidelidad a la ley sea algo natural, no obligado, y que entender que el centro de la ley, más que los 10 mandamientos, más que la letra de la ley, voy a decir algo que me voy a meter en problema aquí también, más que la letra de la ley es el espíritu de la ley. Y cuando nos referimos al espíritu de la ley, nos referimos al hecho de que
la ley va más allá el espíritu de la ley va más allá de lo que yo debo hacer, de lo que yo no debo hacer, perdón, sino que incluye lo que yo debo hacer. No solo pecado, hablaríamos de pecados de comisión, sino también de omisión. Claro. Es muy fácil de decir, no voy a matar. Pero Jesús fue más estricto y dijo, oíste que fue dicho, no os matarás, pero yo digo, el que odia a su hermano, el que se aira contra su hermano, el que le dice idiota, ya es reo del infierno, es reo de la gehenna de fuego. Terrible. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. En la práctica, tomar a una mujer que no es tuya. Pero yo digo, el que miró a una mujer y la codició, ya pecó en su corazón. El espíritu de la ley es más intenso, más profundo, porque tiene que ver no solo con yo dejar de hacer algo, sino con yo vivir una vida de tanta conexión con Dios, porque dicho sea de paso, el hombre sin Dios no puede guardar la ley, no tiene forma humana, no hay manera. Usted necesita de Cristo, oiga bien, usted necesita a Jesús para ser fiel a la ley de Dios. Amén. Y cuando usted es fiel a la ley de Dios, entonces usted ama. Y cuando usted ama, usted decide respetar los mandamientos de Dios. Amén. Y tener una buena relación con Dios y su prójimo. Ya que estamos hablando de equilibrio y hemos dado como que algunos términos en cuanto a eso, ¿cómo podemos mantener el equilibrio sin caer en el legalismo? Eso es importante. Ese equilibrio tú lo mantienes primero teniendo un enfoque, en lugar de tener la ley encima, poner a Jesús encima. Jesús primero. Mi entrega a Jesús, mi convicción en Jesús, tener una vida de conversión, una transformación interna. Y número 2, entender que eso no me desliga de la ley, sino que me lleva a la obediencia. Porque la salvación no consiste solo en salvarme del pecado, sino en yo entrar al señorío de Cristo. Del Señor, dice Pablo en Romanos 6, porque uno obedece al que se somete, o al pecado para perdición, o a la justicia. Y en este caso la justicia se revela en la ley. Por tanto, en Cristo es el que me permite someterme a la justicia. Cuando yo estoy sin Cristo, estoy en el pecado y soy un desobediente de la ley. Pero cuando estoy en Cristo, estoy a cuentas con la ley. Y por tanto, cuando sea juzgado, pasaré el juicio. No porque mostré el listón de cosas que hice, sino porque a través de la obediencia de Cristo y mi fidelidad a Cristo, se manifestó de manera natural mi fidelidad a la ley de Dios. De modo que los cristianos deberían preocuparse más por lo que Cristo está haciendo en el interior para que se revele en el exterior, que lo que nosotros hacemos en el exterior para que Dios nos mire. Porque muchos cristianos lo que hacen es decir, somos muchas veces fariseos modernos. Y a esto me refiero con equilibrio. Una cosa es lo que maltrata la ley y dice, eso no sirve, estamos bajo la gracia, eso es una tontería que no es bíblica. Pero otra es venir, presentarme como el fariseo moderno que presenta la lista de cosas que yo hago bien y por eso tengo el cielo ganado. Y lo que Dios espera es que en lugar de presentar una lista de cosas, revelemos un compromiso tan genuino con Cristo que fluya de manera natural mi fidelidad a Él. Amén. Una pregunta, pastor, dentro de ese mismo contexto, ¿Jesús guardó los mandamientos y los discípulos guardaron los mandamientos? Totalmente. Porque al yo declarar que en el Antiguo Testamento se abolió la ley, es decir, lo que la persona entienden básicamente, es porque dicen que Jesús no guardó la ley, ni mucho menos los apóstoles, sino que eso nada más era en el Antiguo Testamento. Entonces, a mí me gustaría saber si Jesús explícitamente él guardó los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Guardó no solo los 10, guardó los 613 que yo mencioné ahorita. Ay, papá, Dios mío. Jesús fue respetuoso a toda la revelación de lo que encontramos en el Pentateuco. Wow. Y debió hacerlo porque hasta que él no muriera, las leyes que tenían que ver con sacrificios y sombras estaban vigentes, estaban activas, porque no habían alcanzado su realidad. La realidad se alcanza no cuando Jesús nace, sino cuando muere. Así que hasta que él no murió, todas las leyes del Pentateuco estaban activas y por tanto, si él desobedecía alguna, pecaba. Y él no desobedeció ninguna. Fue fiel a ellas. Ahora bien, es bueno que ustedes entiendan que algunas de esas leyes, como se revelaban en él, que él las superó. ¿Qué significa? Le voy a dar un ejemplo. Había una ley que tenía que ver con no tocar a nadie que tuviera un estado de impureza ritual. Un leproso, un muerto, una mujer con flujo de sangre, pero notamos en los evangelios que Jesús tocó ese tipo de gente. Jesús tocó leprosos. Sí. ¿Violó alguna ley ahí? No, lo que pasa es que la señal
lo que indicaba la ley es que se necesitaba un proceso de purificación para que alguien así fuese tocado. Ese proceso de purificación consistía en animales, en un agua de purificación, y eso se cumple en la persona de Cristo, que es Dios encarnado. Así que cuando Jesús tocaba a un leproso, estaba no solo manifestándose como la verdadera ley que transforma, sino que estaba mostrando que precisamente eso es lo que hace la ley en Cristo: liberar, sanar y restaurar. Tremendo. Así que en otras palabras, sí, Jesús y los apóstoles fueron fieles de manera especial a los 10 mandamientos y lo mostraron. El mismo apóstol Pablo más adelante en Romanos 7 dice: porque la ley, el mandamiento, la verdad la ley es santa, justa y bueno, y el mandamiento es bueno, justo y santo. Y él mismo dice: ¿acaso por la gracia invalidamos la ley? ¿Por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Antes confirmamos la ley. Tremendo. Pastor, yo creo que podemos seguir abundando de aquí, pero ¿cómo debe vivir un cristiano en relación a la ley? Cualquier cristiano que quiera ser fiel a Dios debe decidir también ser fiel a su ley. No con el propósito de salvarse, sino con el propósito de honrar a su Señor y revelar y mostrar al mundo que glorifica a un Dios de orden y que se ha revelado y se ha manifestado. Si yo decido cumplir la ley de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer y gran mandamiento de la revelación de la Torah y la ley, y amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces eso se va a manifestar en mi obediencia a todos los principios establecidos en los 10 mandamientos. Entonces el cristiano debe entender que su relación con Dios depende en primer lugar de su compromiso con Cristo, pero al comprometerse con Cristo se debe revelar en obediencia a la ley de Dios. Tremendo, tremendo. Quiere decir entonces que cuando yo acepto la gracia de Dios, el vivir la ley se manifiesta de forma básicamente automática. Es decir, cuando yo quiero amar a Dios, sus mandamientos no me son agravosos. No van a ser gravosos, no van a ser incómodos, Pesados. no van a ser pesados de ninguna manera, porque yo lo voy a hacer como una manifestación de honrar, honrar. Es como un esposo y una esposa, o sea, una pareja, cuando los recién casados, ya después el asunto se pone complicado. Sí. Comienzan a Pero salir. cuando están recién casaditos ahí el hombre ve, la mujer ve que hay una tratera en la casa y la mujer le dice: mi amor, tú podrías ayudarme con los trates. Feliz a fregar su trato. El hombre no lo coge como un mandamiento que le está dando la mujer, como una orden. No. El hombre quiere honrar a su mujer y ponerla contenta. Así que va y apoya un chin a la mujer y ahí friega y en la noche le da su abracito y su besito más tiernamente a la mujer. Y después de 10 años. Entonces, ahora bien, algunos ven la ley como que no, como la mujer que le dice al hombre: friégame los trates, y él lo coge como que ella la está mandando. Tú me estás mandando, yo no soy aquí tu siervo, tu sirviente. Y a veces vemos la relación de la ley con Dios así, y no es así. La ley de Dios con nosotros y la del cristiano debe ser como aquel que quiere honrar y amar tanto a Dios que él hace lo que Dios le pide voluntariamente porque lo ama y desea complacerle. Le place. Ok, yo tengo una pregunta, pastor, y es como para darle esperanza a aquellos. Yo, bueno, dentro de los aspectos que me he movido, o sea, puede ser trabajo, el barrio, he escuchado mucho esta frase de: yo quiero estar bien con Dios y luego entrar a la iglesia. Entonces, o sea, como que yo quiero cumplir primero los mandamientos, todos los mandamientos, y después entonces entrar a la iglesia, como si los mandamientos fueran un requisito para entrar a la iglesia. Y ahorita escuchamos que no podemos cumplir los mandamientos sin Dios. O sea, no podemos No hay forma. iniciar a cumplir esos mandamientos si no tenemos al Señor en nuestro corazón. ¿Qué consejo le podemos dar a esas personas que hoy en día dicen: es que yo no voy a relajar con Dios? Yo no quiero entrar a la iglesia y seguir en esto que estoy haciendo, porque al final yo estoy relajando. Y al final pasa que hasta se van de esta tierra Y nunca se entregaron. Nunca se entregan al Señor. Son personas sinceramente equivocadas. O sea, son personas con una motivación que detrás puede ser genuina. O sea, no quiero hacer las cosas mal, pero se equivocan en ver o en entender la gracia. La gracia no espera que tú obedezcas para estar presta para ti. O por lo menos
no espera que obedezcas una lista de reglas o leyes, sino que espera que obedezcas a Cristo. Y el primer principio para obedecer a Cristo es entregarse. O sea, Ven como tú. hasta que el hombre no entienda que debe entregarse, esa entrega tiene dos elementos: romper con el pecado, y se rompe con el pecado arrepintiéndose. O sea, yo reconozco que soy un pecador, que he fallado y decido romper con mi vida de pecado. Dicho sea de paso, el arrepentimiento también es un don de Dios. El ser humano por sí mismo no puede venir a Dios sin que Dios inicie el proceso primero. Dios nos busca primero, abre nuestra conciencia y nosotros respondemos a eso. Sí. Pero ningún ser humano voluntariamente puede decir, voy a ir a Dios hoy. No, no, no. El ser humano, para venir a Dios, primero tiene que ser impulsado por el Espíritu. Solo que hay algunas personas que resisten al Espíritu y se niegan a venir, y cauterizan su conciencia. Pero digamos que alguien que tiene esas dudas y dice, es que yo no quiero fallar, lo primero que tiene que hacer esa persona es decir, Señor, yo no quiero fallarte, pero quiero entregarme para que tú me des un nuevo corazón. Amén. El nuevo pacto precisamente consiste en eso, en que Dios te da un corazón sensible de carne, un corazón sensible a la voz del Espíritu. Y cuando tú estás sensible a esa voz, tú dices, Padre, yo me rindo, dame la fuerza para obedecerte. Y milagrosamente comienza a ocurrir algo, y es que Dios te comienza a habilitar para obedecer. Te comienza a dar algo que tú no tenías antes. El problema es que si tú intentas hacer eso sin rendirte antes, no podrás hacerlo, y es un círculo vicioso de fracaso. Así que para alguien que está pasando por un momento como ese, en lugar de pensar, déjame empezar a hacer esto para luego meterme con Dios y la iglesia, debe decir, déjame entregarme a Cristo, rendirme a Él de todo corazón y rogarle a Dios que me dé fuerza para obedecerle. Amén. En la medida en que alguien esté entregado a Cristo, en esa medida va a tener fortaleza para obedecer. Entonces, en conclusión, los mandamientos no son un requisito para que Cristo te acepte. Cristo te acepta como tú estés y te transforma. ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces, hay algo que yo quisiera leer antes de nosotros ir cerrando. En 1 de Juan 2, desde el versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal pasa como mentiroso y la verdad No está en Él. no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque en esto sabemos que estamos en él. Una vez Cristo te salva, tu vida refleja la gloria de Él, y la gloria de Él se refleja por medio de la obediencia, de una vida que permanece en Él, y permanecer en Él, aparte de que la gracia me cubre, la gracia en mí revela que Él está en mí. Así por es. medio de los mandamientos. Así que haz de los mandamientos una delicia, así como lo veía el salmista, y así como el pueblo de Dios, que también aparece al final. La característica del pueblo de Dios cuando vamos al Apocalipsis es que tienen la fe de Jesús, pero también guardan los mandamientos de Dios. Si tú vas a pertenecer a ese grupo de personas, debes enfocarte primero en Jesús sobre todas las cosas y luego en obedecer su palabra. Gloria a Dios. Eso es así. Yo quiero, antes de que cerremos, sí dejar, porque sé que muchas personas escucharán esto, que son de diversas denominaciones religiosas. En el mundo cristiano, el debate con la ley, con los mandamientos, realmente no es sobre la observancia de los mandamientos, sino sobre la observancia de un mandamiento. Y yo quiero dejar eso claro aquí. Cuando tú comienzas a hablar con la gente, todo el mundo está de acuerdo, o por lo menos en el ala protestante, están de acuerdo en no tener dioses ajenos, en no tener imágenes, no matar, honrar al padre. Nadie te dice que eso está abolido. Sí. Pero No, cuando tú llega tienes que el honrar a tu... cuarto- Sí, hay que honrar al papá y a la mamá. Tú puedes cometer adulterio, no, jamás. No. Sí, sí. Hasta ahí todo el mundo está bien. Que cuando la gente, tú le vas detallando mandamiento por mandamiento, dice, pero sí, no, eso está, eso. Pero el asunto está en el cuarto mandamiento. Ese es el talón, el punto de quiebre. Acuérdate del día de reposo, del Shabbat, del sábado, para santificarlo. Entonces yo quiero decirle, o te quedas con los 10, No te quedas con ninguno. o decides no tener ninguno. Y si te quedas con ninguno, dice Santiago que si guardas toda la ley, ofende en un punto, te hace culpable de todos. Claro, No son claro. 9. Familia, no son 9. Son 10 en cuanto a los mandamientos se refiere, en cuanto al decálogo, son 10. Y yo invito a todos los que tienen luchas tal vez con esto, acepten la revelación como Dios la dio. No hay por qué omitir, cercenar el decálogo porque entendemos que me enseñaron así o porque no, están vigentes. En este sentido,
solo mencionar en esa misma línea que tú lo vas a obedecer no porque te vas a salvar por hacerlo, sino porque eres o has decidido ser libre en Jesucristo. Amén. Amén. Y la Biblia le llama a la ley de la libertad en el Gloria a capítulo 2 de Santiago. Y si es de libertad, por tanto, no esclaviza y no es gravosa y no es incómoda. Amén. Y si alguien de los seguidores no entiende bien ese tema, puede escribir en los comentarios, puede hacer sus preguntas. Ellos van a escribir. Y nosotros le vamos a responder, le podemos asesorar sobre el tema. Claro, yo sé que ellos, Yosana, esto se va a volcar de comentarios. Esto, yo sé que van a haber personas que van a escribir. A nosotros nos escriben de todos los lados, pastor. Y si nos siguen en TikTok, ahí es que ustedes van a ver los reales debates. Ahí eso Porque aparecen Se gente arma un se asunto matan. por ahí. poniendo que yo creo comentarios. que ellos primero traducen los videos de nosotros para después comentarlos, porque realmente ahí se Gloria arman a Dios. unos debates buenos. Realmente queremos agradecer al pastor Aris Daniel Pacheco por estar aquí con nosotros. Claro que sí, claro que sí. placer. Vamos a darle un aplauso al pastor. Esperamos verlo nueva vez aquí, porque tenemos ya esa deuda. Colosenses 617. 13. Ah, 13. no, pues 4 más. ¿Le quiere 4 poner? más. No, Bárbara, y Yosana, deberíamos pero- hacer una sesión también cómo muchos de esos mandamientos se cumplieron en Jesús. Exacto. Es decir, porque Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, Sino a sino a cumplirla. hacerla cumplir. Exacto. ¿Qué mandamientos se cumplieron en Jesús? ¿Qué mandamientos quizás están abolidos, como dicen por ahí, aunque el pastor dijo, no hay mandamiento abolido al principio? Pero ¿qué mandamientos tuvieron su cumplimiento en Jesús? Y pudiéramos hacer un espacio solamente para ese tema. Hablar de ¿Cuáles mandamientos mandamientos solamente? tuvieron su cumplimiento en Jesús? Yo no sé Nicolás? ustedes, pero chulísimo desde ese que yo tema. llegue a mi casa, yo voy a comenzar a investigar cuáles son esos mandamientos. No, espere, mejor. No, yo voy a investigar El porque yo tengo próximo que venir episodio de bien. Ponme Claro Podcast, que vamos a hablar de esos mandamientos, ¿verdad que sí, Ricardo? Claro que sí. No, si ustedes Pero quieren... ponte a leer un chin también Claro, para que esté porque más lista hay para que la venir, entrevista. hay que venir Fuerte. con Si ustedes sustancia. quieren que hablemos ese tema, usted lo pone en los comentarios. ¿Cuáles mandamientos se cumplieron en Jesús y cuáles mandamientos pues siguen vigentes para nosotros poder tratar el tema luego? Señores, esto fue Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando.